Imagina por un momento que el sistema solar, tal como lo conocemos, comenzara a comportarse de forma errática. Durante décadas, hemos aceptado que el Sol es el centro indiscutible, la masa que mantiene a todos los planetas en su órbita mediante una gravedad predecible. En la política mundial, ese Sol ha sido Estados Unidos y su moneda, el dólar. Pero lo que acaba de ocurrir en el tablero internacional no es un simple eclipse. Es el descubrimiento de que el centro de gravedad se ha desplazado y que, en su intento por devorar a un astro menor, el gigante ha cruzado el horizonte de sucesos de un agujero negro financiero. Donald Trump cree haber ejecutado una maniobra de fuerza bruta perfecta, al sacar a Nicolás Maduro del tablero por la fuerza, al exhibirlo como un trofeo político capturado. El mandatario estadounidense pensó que estaba restaurando el orden en lo que él considera su patio trasero. Pero aquí es donde entra la física de la alta política. En el universo, cada acción genera una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Trump no se ha dado cuenta de que el queso de la ratonera, ese mandatario que ahora mantiene bajo custodia, era en realidad un cebo diseñado para detonar la arquitectura misma que sostiene el imperio del dólar. Esta no es una historia de buenos contra malos, ni un análisis ideológico de izquierda o derecha. Esto es termodinámica pura aplicada al poder. Venezuela no es un punto insignificante en el mapa. Es el núcleo denso de una estructura energética que, al ser perturbada de forma violenta y fuera de toda legalidad internacional, ha comenzado a emitir una radiación que está quemando los cimientos de Wall Street. La trampa no estaba en las selvas de Caracas, sino en los pasillos de Washington, y Trump acaba de cerrarla sobre sus propios pies. Para entender la magnitud del error, debemos observar la masa del objeto en cuestión. Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta Tierra. Estamos hablando de una cifra astronómica: 300.000 millones de barriles de crudo. Pero no es cualquier petróleo. La mayor parte es crudo extrapesado, una sustancia tan densa y viscosa que requiere una infraestructura tecnológica específica para ser refinada y convertida en combustible. Aquí reside la primera capa de la trampa. Durante casi un siglo, el sistema de refinación de la costa del Golfo en Estados Unidos se construyó específicamente para procesar ese crudo venezolano. Es una simbiosis técnica. Al romper esta conexión de forma violenta, Trump no solo ha dejado a Venezuela sin su principal cliente, sino que ha dejado a sus propias refinerías sin el alimento para el que fueron diseñadas. Es como si intentaras hacer funcionar un motor de alta precisión con un combustible que no le corresponde. El sistema empieza a vibrar, a calentarse y eventualmente a colapsar. Pero Maduro, y muy probablemente el equipo estratégico que heredó de la era de Hugo Chávez, entendieron esto hace mucho tiempo. Sabían que el petróleo no era solo una mercancía, sino un arma de tiempo. Durante años, mientras Washington lanzaba sanciones y bloqueos, Caracas comenzó a tejer una red de seguridad fuera del radar. No lo hicieron por ideología, sino por una necesidad biológica de supervivencia estatal. Empezaron a buscar socios que no usaran el dólar como un garrote, y ahí es donde el equilibrio del universo político comenzó a inclinarse hacia el este. Cuando el sol del dólar se volvió demasiado caliente y agresivo, Venezuela buscó refugio en otras galaxias. China y Rusia no entraron en este juego por una cuestión de amistad romántica. Son potencias frías y calculadoras que vieron en Venezuela el laboratorio perfecto para ensayar un mundo post-dólar. Cada barril de petróleo que Venezuela vendió a China con descuento, pero liquidado en yuanes o mediante intercambios de deuda, fue un experimento exitoso.
cada cargamento de diluyentes que llegó desde Irán, desafiando las patrullas navales que recorren miles de kilómetros de océano. Demostró que el bloqueo estadounidense no era un muro infranqueable, sino una red con agujeros cada vez más grandes. Washington cometió el error clásico de los imperios en decadencia: subestimar la capacidad de adaptación de sus adversarios. Creyeron que, al controlar los bancos, controlaban el mundo. Pero la realidad es que el comercio es una fuerza de la naturaleza. Si cierras una ruta, el agua siempre encuentra otra grieta por donde pasar. Venezuela se convirtió en la grieta por donde empezó a filtrarse la hegemonía del dólar. El experimento mostró que un país, incluso devastado y bajo asedio, puede mantener flujos energéticos significativos fuera del sistema de compensación occidental. Y si Venezuela pudo hacerlo, otros países con economías mucho más robustas tomaron nota. Si te apasiona cómo estos movimientos de masas políticas alteran el equilibrio del sistema solar geopolítico, suscríbete para no perderte el próximo análisis profundo sobre la evolución de este nuevo orden mundial. El secuestro de un jefe de Estado, sin importar cómo se le catalogue moralmente, ha enviado una onda de choque que ha llegado hasta los rincones más profundos de Europa. En la astronomía, un efecto de marea ocurre cuando la gravedad de un objeto estira y deforma a otro. Trump, con su maniobra de fuerza bruta, ha deformado la confianza de sus propios aliados hasta el punto de ruptura. El mensaje que Washington envió al mundo fue brutalmente claro. Si tienes algo que nos interesa y no sigues nuestras reglas, te secuestraremos. Este nivel de arbitrariedad ha generado un pánico silencioso en las capitales europeas. Países como Francia, Alemania y el Reino Unido, que históricamente han orbitado alrededor de Estados Unidos, están viendo con terror cómo el garante de la estabilidad se ha convertido en un cobrador violento de piso. La tensión ha escalado a niveles que no veíamos desde hace décadas. La situación con Groenlandia y Dinamarca es el ejemplo perfecto. Lo que antes se tomaba como una excentricidad de Trump en sus discursos, hoy se ve como una amenaza real de anexión territorial. El Reino Unido ha tenido que movilizar su flota naval para proteger intereses europeos frente a su aliado estadounidense. La OTAN, esa estructura que parecía eterna, se está resquebrajando porque sus miembros han entendido que, en el universo de Trump, no hay socios, solo activos que pueden ser confiscados. Si hoy fue Venezuela por su petróleo, mañana puede ser cualquiera por su posición estratégica o sus reservas de gas. En el universo, la materia oscura es lo que mantiene unidas a las galaxias, aunque no podamos verla. En la economía global, esa materia oscura es el crédito y la confianza. El dólar estadounidense no tiene valor porque esté respaldado por oro. Tiene valor porque el mundo confía en que el sistema legal y financiero de Estados Unidos es predecible y neutral. Al usar el dólar como un arma de guerra selectiva y al realizar actos de fuerza fuera del marco legal, Trump ha destruido esa neutralidad. La confianza se está evaporando. Los bancos centrales de todo el mundo están observando el caso venezolano y llegando a una conclusión lógica. Mis reservas en dólares no están seguras. Si Estados Unidos puede congelar y confiscar los activos de una nación soberana por un desacuerdo político, entonces cualquier país es vulnerable. Como resultado, estamos viendo una diversificación masiva de reservas. No es un proceso rápido, es una marea lenta pero imparable. Rusia ha integrado su comercio energético casi totalmente en monedas locales. China ha fortalecido su mercado de futuros de petróleo, denominado en su propia divisa. Estos no son solo movimientos económicos.
Son botes de salvamento que las potencias están construyendo para alejarse de un barco, el dólar, que Trump está usando para embestir a otros, pero que está sufriendo daños estructurales en el proceso. El historiador Paul Kennedy, en su monumental estudio sobre el auge y la caída de las grandes potencias, advertía que los imperios suelen colapsar por sobreextensión. Esto ocurre cuando los compromisos militares y políticos de una nación superan su capacidad económica para sostenerlos. Trump, al secuestrar a Maduro, ha extendido la responsabilidad de Estados Unidos sobre un territorio caótico y una población indignada, sin tener un plan real de salida. Creyó que, al quitar la cabeza del gobierno, el chavismo desaparecería por arte de magia. Lo que ha logrado es lo contrario. Le ha dado al movimiento una mística de resistencia y una furia que ahora une incluso a quienes eran críticos con la gestión de Maduro. En el ámbito internacional, incluso países que no tenían simpatía por el gobierno venezolano votaron en la ONU en contra de las acciones estadounidenses. ¿Por qué? Por puro instinto de supervivencia. El hegemón ha perdido su careta de diplomacia y ahora se muestra con su cara más arrogante. Pero la arrogancia en la política global es como la masa excesiva en una estrella. Conduce inevitablemente al colapso gravitatorio. El dólar se sostiene porque permite a Estados Unidos financiar déficits colosales y vivir endeudado sin consecuencias inmediatas, gracias a que el mundo necesita esos dólares para comprar energía. Pero si el petróleo empieza a fluir en otras monedas, el sistema de deuda estadounidense explotará desde adentro. La inflación, que antes se exportaba al resto del mundo, se quedará en casa. Un fenómeno fascinante que estamos observando es cómo los mercados, que son organismos hipersensibles a la incertidumbre, están buscando refugios alternativos. El peso mexicano, por ejemplo, ha mostrado un comportamiento que muchos analistas estadounidenses califican de locura. Se preguntan cuándo volverá a la cordura, sin entender que la verdadera locura está en Washington. El dinero está huyendo de la volatilidad política de Trump. Los inversores ya no ven al dólar como el puerto seguro definitivo. Están diversificando hacia economías que, aunque más pequeñas, muestran una mayor estabilidad institucional en este momento. Es una ironía cósmica. El país que impuso el libre comercio al mundo es el que ahora levanta tarifas y barreras, mientras que sus vecinos y socios históricos intentan mantener las reglas del juego que el propio Estados Unidos escribió. La trampa de Maduro consistió en dejar que el ego de Trump dictara la política exterior. Al dejarse atrapar por la idea de una victoria fácil y rápida, Estados Unidos ha mostrado todas sus cartas. Ha demostrado que su poder ya no es normativo, sino puramente coercitivo. Y en la historia de la humanidad, el poder basado únicamente en la fuerza es el más costoso de mantener y el más fácil de subvertir. No vamos a ver una caída estrepitosa del dólar en las próximas semanas. El universo no funciona así. Las estrellas tardan millones de años en apagarse, pero sus procesos de muerte comienzan mucho antes de que veamos la explosión final. Lo que estamos presenciando es un desgaste aceleradísimo de la centralidad estadounidense. Venezuela, un país golpeado y devastado, entendió antes que nadie que el poder real del siglo XXI no está solo en los tanques de guerra, sino en los sistemas de compensación bancaria, en las rutas de suministro y en la arquitectura financiera. Su jugada maestra no fue ganar una guerra convencional, sino exponer la fragilidad estructural del hegemón. Donald Trump ha movido una pieza creyendo que el juego era local, que solo afectaba a un país de América Latina. No se dio cuenta de que esa pieza estaba conectada por hilos invisibles a todo el equilibrio global. Ahora, el dólar está reaccionando,
Las alianzas se están rompiendo y el mundo está buscando frenéticamente una alternativa para no quedar atrapado en el próximo secuestro geopolítico. La trampa se ha cerrado. Trump tiene a su trofeo, pero el precio que ha pagado es la credibilidad del sistema que le permite a su país ser la potencia que es. El mensaje de Maduro, ese que hablaba de imperialismo y soberanía, ahora resuena con una verdad incómoda en las oficinas de París, Londres y Tokio. La arrogancia ha despojado a Estados Unidos de su ventaja competitiva más grande, la capacidad de liderar mediante el consenso. Estamos entrando en una era de multipolaridad forzada. El experimento venezolano ha terminado por convencer al resto del planeta de que el sistema actual no es neutral y que es peligroso depender de un solo centro de gravedad, que puede volverse errático en cualquier momento. La fuerza ya no garantiza la obediencia económica. Solo garantiza el pánico y la búsqueda de salidas de emergencia. El desenlace de esta historia no se escribirá en los campos de batalla, sino en los bancos centrales y en los nuevos contratos energéticos que se firman lejos de Washington. El hegemón se ha disparado en el pie y el eco de ese disparo todavía está recorriendo el universo político. Si este análisis te ha ayudado a comprender las fuerzas ocultas que están moldeando nuestro futuro, y quieres seguir explorando la geopolítica con la profundidad y pasión de un experto, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desentrañando los misterios del poder y compartiendo la información que realmente importa. Comparte este video con aquellos que buscan ver más allá de la superficie. Y déjanos tus comentarios sobre cómo crees que terminará esta pulseada global. Gracias por tu confianza y nos vemos en el próximo gran análisis.